Muy buenas y bienvenidos una vez más a Formación Comunista. Hoy traemos vuestro tema favorito. Hoy vamos a hablar de filosofía. Bueno, continuamos con nuestra serie de vídeos sobre filosofía, que llevamos ya, creo que este es el quinto. Y bueno, los tendremos que poner de una vez en una lista de reproducción en condiciones. Espero que cuando subamos este vídeo ya esté puesta. Pero bueno, como hemos visto en vídeos anteriores, hemos dado pues unos primeros pasos sobre la dialéctica a modo de introducción. En el vídeo anterior estuvimos hablando sobre la conexión universal y esa interdependencia de los fenómenos. Una base fundamentadora de la dialéctica es el movimiento, el cambio, etc. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Desde el punto de vista metafísico, recordemos aquella visión de las cosas como estancas, que no están conectadas, etc. Obviamente, con esta visión niegan esa interdependencia universal de los fenómenos, lo cual les conlleva también a negar el cambio. Y desde el punto de vista metafísico, cuando ellos consideran ciertos fenómenos, ciertas categorías, las consideran como algo eterno, algo inmutable, algo estanco. Nosotros, sin embargo, hemos visto que no solo es que unos dependan de otro, sino que el movimiento, como vamos a ver hoy, es inevitable. Mientras ellos apuestan por una ley del reposo y de la inmutabilidad universal, nosotros apostamos por una ley del cambio y del movimiento de todas las cosas. Un cambio y un movimiento que veremos que puede ser de distintos tipos. Muchos metafísicos no niegan directamente el movimiento desde el punto de vista de movimiento mecánico. Entonces tendríamos que definir qué es eso de movimiento mecánico, que simplemente no deja de ser el movimiento más cotidiano que podemos considerar, que es el movimiento de un objeto en el espacio. Y cómo, pues, por ejemplo, colisiones de un objeto contra otro, se transmite un movimiento a otro y así se pueden encadenar varios fenómenos. Obviamente, negar el movimiento sería una cosa prácticamente de locos, porque en la realidad ves que las cosas se mueven. Ellos no niegan ese movimiento mecánico. Sin embargo, como estamos viendo, solo consideran ese tipo de movimiento y no otro tipo de movimientos como, por ejemplo, el automovimiento o el movimiento que surge de un propio objeto por su propia naturaleza, que eso es la base fundamental de lo que vamos a desarrollar hoy. De hecho, podemos ver ciertas definiciones de este movimiento mecánico, como por ejemplo, una definición de Descartes que dice: no es otra cosa que una acción mediante la cual un cuerpo pasa de un sitio a otro. El movimiento es el desplazamiento de una parte de la materia o de un cuerpo de la vecindad de los cuerpos que directamente le tocaban y le consideraban en reposo a la vecindad de otros cuerpos. O incluso otras definiciones, como por ejemplo la de Holzbach, que dice: el movimiento es un esfuerzo que un cuerpo hace para cambiar de lugar, esto es, para corresponder sucesivamente con las diferentes partes del espacio o bien para cambiar de distancia relativamente a otros cuerpos. Es decir, ellos lo consideran el movimiento más básico y mecánico. Al igual que simplificaban esta visión del movimiento y solo consideraban los objetos como desplazándose en el espacio, como entes respecto a ellas mismas como inmutables y eternas, este pensamiento no solo lo aplicaban a la física del movimiento, sino también a las sociedades. Y de esta forma podían justificar que un régimen se estableciera perpetuamente en el tiempo porque las cosas no cambian. ¿Y a cuántos habréis oído esa típica frase de es que nunca va a cambiar nada, es que esto ha sido siempre así, es que eso es muy bonito pensarlo, pero las cosas siempre han sido de esta manera? Esto es un pensamiento derivado de esta visión metafísica de las cosas que incluye a la sociedad y a los sistemas no como algo cambiante, lo cual es innegable a la luz de la historia. Si nosotros nos vemos, todo el desarrollo de la humanidad ha ido pasando por distintos sistemas y no ha habido ningún sistema, ninguna nación, nada eterno. Todo con el tiempo ha cambiado, ha caído, han aparecido nuevos sistemas, se han desarrollado y han vuelto a caer, y ese es el destino que nos aguarda también al sistema que tenemos hoy en día. El sistema capitalista no es un sistema especial, no es el fin de la historia, el fin del desarrollo, la perfección de los sistemas, sino que simplemente es uno más en el camino del desarrollo y de la evolución del hombre. De esta forma, los materialistas llegamos a afirmar que el modo de existencia de la materia es el movimiento. Así pues, podemos destacar también una definición de Engels en el Anti-Düring que dice: el movimiento es el modo de existencia de la materia. Jamás ni en ninguna parte ha existido ni puede existir materia sin movimiento.
movimiento en el espacio absoluto, movimiento mecánico de pequeñas masas en cualquiera de los mundos existentes, vibraciones moleculares en forma de calor o de corrientes eléctricas o magnéticas, análisis o síntesis química y vida orgánica. En una u otra de estas formas de movimiento o en varias a la vez, aparece cada átomo concreto de la materia del mundo en cada momento dado. No solo las cosas se desplazan mecánicamente, sino que tienen infinitud de movimientos, de cambios. Aquí podemos ver cómo ahora, por ejemplo, desde el punto de vista de la química, de los átomos, etcétera, los átomos no están quietos en un lugar, están continuamente moviéndose, continuamente vibrando. Las moléculas igual, cualquier sistema, aunque nosotros aparentemente lo veamos estático, en su interior hay movimiento. No existe nada eterno. Incluso aunque consideráramos un objeto en el vacío espacial interestelar, ese objeto está formado por átomos. Esos átomos tienen una vida concreta, una semivida, en el que se desintegrarán en sus partes más fundamentales con el paso del tiempo. Este tiempo puede ser extremadamente largo. Para algunos átomos es incluso mayor que la edad del universo. Por ejemplo, todos sabemos que el átomo de uranio se descompone y se produce rápidamente, pero otros átomos sufren el mismo proceso. Por ejemplo, el plomo es el átomo que todos consideramos estable. Sin embargo, si tenemos en cuenta el tiempo de semivida que pueden tener los protones, en un 10,34 ceros de años, lo cual es más que la edad del universo, siempre hay movimiento aunque este sea extremadamente lento. Y esto ocurre con todo. No hay nada que se haya demostrado que permanezca estático e invariable. De hecho, lo único que es común a todo, lo único que no cambia es precisamente que la materia está sujeta al movimiento y al cambio. También son movimiento otro tipo de cosas, como por ejemplo el intercambio de calor, la luz está en movimiento, cualquier fenómeno físico está en movimiento. Y obviamente, si todos los fenómenos físicos, todos los fenómenos químicos, los biológicos, etcétera, están en movimiento, ¿por qué la sociedad iba a ser menos? Y de ahí lo que deducimos es que es una ley fundamental de la naturaleza, nuestra realidad funciona así bajo el cambio y por lo tanto las sociedades humanas, como forman parte de esta realidad objetiva, pues también están sujetas al cambio. No se conoce ninguna sociedad que no haya cambiado con el tiempo, que no haya experimentado crisis, que no haya experimentado cambios de sistema, cambios de forma de organización, cambios de dirigentes, cambios de evolución tecnológica, de cómo producen, cómo se desarrollan, cómo sobreviven. Eso no ha ocurrido nunca. Siempre a lo largo de toda la historia es un continuo acumulación de cambios en las sociedades. Y ver la historia como algo que depende de la persona que pase por ahí y dirija el país en ese momento, o de las ideas que pueda tener alguien en un momento concreto y no tener en cuenta todo ese desarrollo anterior y toda esa dirección, esa tendencia de desarrollo histórico, es caer en el mayor de los idealismos y es caer en una simplificación y una visión infantil de la historia. También tenemos que tener en cuenta que todo sea movimiento no significa que todo sea caótico, que todo sea totalmente indeterminado, que no podamos estudiar las cosas, porque claro, si todo estuviera continuamente en movimiento, cuando quisiéramos estudiar una cosa ya habría cambiado y no podríamos tener objetos de estudio. Inevitablemente, el que haya movimiento conduce a que también pueda existir equilibrio, pueda haber situaciones de estabilidad puntual en la que temporalmente, pues todas esas fuerzas que intervienen en el cambio se equilibran y mantienen algo estático durante algún tiempo. Estas escalas de tiempo obviamente son relativas, como hemos visto antes con el ejemplo de los átomos, pero por ejemplo, podemos ver cómo durante unos años se puede mantener un gobierno, se puede mantener un modo de producción y de repente se produce un cambio que desequilibra, conduce a otro nuevo equilibrio. Ese cambio, por ejemplo, puede ser una revolución. Una revolución no es caos eterno e indeterminado. Una revolución es una pequeña fracción de tiempo en el que se produce un caos absoluto que lleva a un nuevo orden y pasamos de una situación de equilibrio, se produce una revolución y cambiamos a otra situación de equilibrio. Y esto ocurre en las sociedades como en las ciencias. Por ejemplo, nosotros vemos un organismo
y se mantiene estable. Vosotros estáis en vuestra casa relativamente estables, no cambiáis, de repente os aparece un brazo o algo así, sino que tenéis un equilibrio estable. Pero es que ese equilibrio es fuente de muchos movimientos que hay por debajo, de vuestro metabolismo, de los alimentos que digerís, etcétera. Entonces, todo equilibrio también es resultado de una interacción de movimientos más pequeños. Esto lo que significa es que para entender las cosas tenemos que estudiarlas con esta perspectiva. Por ejemplo, cuando en química estudian el equilibrio químico, que simplemente es una reacción que va como en dos direcciones, ¿no? Que A se transforma en B, pero B se vuelve a transformar en A, llega un momento que está en equilibrio, que la cantidad de A y de B que nosotros vemos es la misma. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo realmente? Que están continuamente intercambiándose. Lo que pasa que se mantiene la concentración. Igual se mantiene un 70% de A y un 30% de B, pero parte de B se transforma en A en esa razón de 30-70 y parte de A se transforma en B en esa razón de 70-30. Nosotros lo vemos como algo estático, no varía la concentración, pero si viéramos las moléculas estarían constantemente cambiando de un sitio a otro. Lo que pasa es que unas pues lo hacen más rápido que otras y por eso hay más concentración. Esto es un ejemplo muy bueno y por eso la química fue una de las ciencias que se desarrollaron a la vez que el desarrollo de la dialéctica, porque es muy, muy dialéctica, bastante más que la física, por lo menos en cómo se concibe. En la realidad ambas son igual de dialécticas, pero sí que es verdad que la física se explica, sobre todo, menos con la parte de la cuántica, con una visión muy metafísica, aunque la realidad es que es pura dialéctica también. Pero la química, por esa visión del equilibrio, de la energía, de las transformaciones, la química es la ciencia de la transformación, la llaman así, no por nada, pues es muy fácil ver toda esta dialéctica detrás. Finalmente, volvemos a una cuestión que hemos adelantado antes, que es, ¿existe entonces algo que sea universal, algo que sea eterno, algo que no cambie? Pues obviamente, como hemos dicho antes, el propio movimiento, todo tiene movimiento, y que todo tenga movimiento y todo va a tener movimiento es la única cosa eterna que podemos asegurar acerca de la realidad objetiva. Todo está sujeto al cambio desde los átomos, pasando por los organismos, por las sociedades, por el universo en sí. Bueno, como hemos visto, no puede existir materia sin movimiento. Hemos visto la visión que tienen los metafísicos de forma estanca e inmutable de las cosas y cómo frente a eso la dialéctica apuesta por el movimiento, por el cambio, que el cambio está en todas las cosas, las veamos como las veamos, y además hemos visto que el equilibrio o las situaciones momentáneas de estabilidad se deben principalmente a otros movimientos por debajo que lo mantienen. En el momento en que esos movimientos se desequilibran, pues también se produce un cambio. Y esto lo podemos aplicar también tanto a la física, a la química, la biología, etcétera, como a la visión de las sociedades y de la historia. Y esto es lo que va a permitir, entre otras cosas, ese análisis marxista que, junto con el resto de leyes de dialéctica que veremos en vídeos posteriores, permitieron a los comunistas cambiar el mundo. Así que espero que os haya gustado este vídeo. Recordad que podéis suscribiros, darle like y compartirlo y nos vemos en el próximo vídeo de Formación Comunista.